bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Magda Núñez. Estamos en Una Voz Diferente, es esta plataforma donde buscamos informar y formar sobre cultura, política y fe. Así que el día de hoy tenemos una entrevista súper chévere. Lo han visto tal vez en el flyer, lo han visto en el título del video. Vamos a hablar sobre los jóvenes en la OEA y tenemos con nosotras a la vocera, probablemente, si no me equivoco, la más joven que habló ante la OEA y, bueno, la más joven, por supuesto, del colectivo del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Con ustedes, la pueden ver ahí en pantalla, tenemos a Noemí Manzanera. Espero estar pronunciándolo bien, porque puede que me equivoque. Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, ella es, igual voy a dejar que ella se presente. Bienvenida, Noemí. Cuéntanos un poco quién eres y canta. Bueno, me llamo Noemí Manzanera Rochelle, tengo 16 años, soy de México, por eso puede haber así como un poquito de confusión, así que sí estamos diciendo las palabras. Soy de México. Ah, este año tuve la oportunidad, ahora en octubre, de ser la vocera por una coalición ante la OEA. No soy la más joven. Mi amiga, que fue el año pasado, fue la más joven, Ok. pero pues soy una de las más jóvenes que ha estado. Y sí, creo que ella y yo somos las más jóvenes que hay hasta ahora. Oh, buenísimo. Así que como ya lo escucharon, ella es nuestra primera invitada internacional que estamos teniendo pues una voz diferente en este espacio de conversaciones diferentes. Así que un honor realmente, Noemí. Cuando yo te conocí porque en algún momento, cuando fui a un evento que organizó el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia aquí en Perú, toda esa semana de la OEA, que fue la primera semana de octubre, estuvo llenísima de eventos y yo no tenía idea cuántos eventos se hacían, pero asumo que también por el hecho de haber sido sede en Lima es que se dio todo esto. Y en ese congreso te mencionaron a la vocera más joven, por lo menos de esta edición, y yo me quedé, wow, qué chévere. Y luego en Instagram, o sea, porque así funciona el algoritmo y bueno, cosas que no son coincidencias de todas formas, igual Dios quiso que se crucen nuestros caminos y yo dije, no, pues con ella yo tengo que hablar para que nos comente cómo ha sido su experiencia, que yo también me muero por conocer más a fondo. Así que vamos a ir de frente, yo voy a dejar de hablar más para que tú puedas comentarnos todo. Primero quiero preguntarte, ¿cómo así es que tú tuviste la oportunidad o se te presentó la oportunidad de poder ser vocera por esta coalición ante la OEA? Sí, bueno, pues fue toda una experiencia, o sea, literalmente fue algo que jamás me imaginé que iba a pasar y pasó muy rápido. Acá en México existe un programa que está muy alineado al Congreso Iberoamericano que se llama Iniciativa Ciudadana. Entonces, pues ahí se pasaban toda la información acerca de eventos, el Congreso, etcétera. Yo soy parte de Jóvenes de Iniciativa Ciudadana, que es los mismos, pero pues adolescentes, jóvenes, más chavos, ¿verdad? Uh -huh. Sino que mi papá es parte de Iniciativa Ciudadana. Y un día, de la nada, me manda un mensaje, una imagen, y me dice, mira, hay este concurso, es de oratoria y debate. Van a dar un curso, y va a ser un concurso, y el ganar es ir a la OEA. Y yo dije, no, pues está chido, ¿verdad? O sea, me gusta la idea, suena interesante. Y a mí me gusta mucho todo esto de hablar, me gusta mucho la oratoria, el debate, me encanta. Entonces dije, bueno, o sea, pues no voy a perder nada y me inscribo. Pero en realidad al inicio mi mentalidad era solo entrar al curso, eran 2 días de curso. Y yo dije, no, pues entro al curso, aprendo algo, veo cómo está ahí más o menos las cosas y ya. Y porque yo decía, no, ¿cómo voy a participar? O sea, no puedo, eso no va a pasar. Me inscribo al curso y se dividió en 2 semanas, un día en una semana y otro día en la otra. Entonces ya entró el primer día y nos dieron un chorro de un montón de cursos, de capacitaciones súper padres, de oratoria, de cómo argumentar, de cómo investigar, todo súper padre. Y entonces ahí comentaron y dijeron, los que falten de inscribirse al concurso, por favor háganlo porque queremos tenerlos y pues necesitamos que lo hagan pues ya, ¿verdad? Ajá. Entonces yo dije, bueno, pues
pues me inscribo y ya si no me animo, pues ya, o sea, no lo hago, ¿verdad? Y no sé en qué momento me agarró así como el momento de emoción y dije, no, sí, sí se arma, vamos a inscribirnos y me inscribo y nos dicen, tienen que escribir un discurso, van a hacerles preguntas, son 3 minutos y yo sé que aquí me acabo de meter, o sea, no, ¿qué hice? Porque dije, no, no puedo hacerlo, o sea, porque me meto al curso y vi la cantidad de gente que estaba metida y dije, no puede ser, o sea, no, ¿en qué momento acepté? ¿En qué momento yo solita me metí a esto? Y, y bueno, o sea, fue un proceso las siguientes semanas antes de llegar al concurso, que un día decía que sí lo iba a hacer, otro día decía que no, otro día decía, no, es que sí, sí tengo que hacerlo, y al Una otro, no, montaña sí rusa de puedo, emociones. sí, o sea, totalmente, yo no. Hasta la semana que era fue que me decidí y dije, no, sí, sí se arma. Y ni siquiera lo hice porque quisiera, sino porque mis papás, mis amigos me dijeron, no, sí, es que tienes que hacerlo, o sea, es que tú puedes y igual si no ganas, hazlo por la experiencia. Y yo, bueno, está bien, vamos a ver qué pasa. Entonces fue realmente una experiencia, fue abrir mi mente así que, bueno, o sea, vamos a ver qué pasa, porque en realidad no sabía, o sea, no tenía conocimiento de qué iba a hacer exactamente, de cómo lo iba a hacer, de qué iba a decir. Y, y pues antes del concurso, yo escribí mi discurso 2 días antes, porque no me salía la inspiración. Yo no puede ser, pero o sea, ¿qué voy a decir? O sea, son 3 minutos, o sea, y me van a Claro. preguntar. Yo, ay, no, o sea, lo escribí con un poco de dificultad. Me fui a un lugar tranquilo, me fui a pensar, me puse toda mi mente en eso y dije, bueno, aquí, ya. Y lo escribí todo y lo leí y dije, no, o sea, tengo que decirlo. O sea, no por participar ni por ganar, sino por decir esto. O sea, esto es algo que necesito decir, Wow. necesito que escuchen y si no participo, pues este discurso ya, o sea, cayó en saco roto, ¿verdad? O sea, ya no se hizo nada con él y nomás son palabras. Dije, pero si lo hago, al menos alguien lo va a escuchar, al menos alguien se va a quedar. Dije, bueno, está bien. Y yo ya estaba muy segura, muy así, obviamente con los nervios así al De millón, o sea, puntas. no había estado tan nerviosa hasta ese momento. Y el día del concurso entro y había un montón de gente, así, muchísima, de Argentina, de Colombia, de México, de Perú, de Wow. todos lados. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, Dios mío. Y dije, bueno, o sea, ya estoy aquí, o sea, ya no me puedo salir. O sea. Y luego, conforme fue pasando, me di cuenta de que la categoría en la que yo entraba era de 14 a 24 años. Entonces es un rango de edad muy grande, o sea, es mucha diferencia, ¿verdad? Y Claro. también, o sea, aparte de eso, de que era una diferencia muy grande, muchos de ellos no era su primera vez participando, era su segunda, su tercera vez. Y yo, y ellos sabían la dinámica, conocían a los jurados, conocían el proceso, se conocían entre ellos y yo así de que, hola, soy la nueva, acabo de llegar. Y, y se dividió en 2 etapas, porque era mucha gente, muchísima. Entonces, en la primera, pues participábamos todos, después ya se hizo un número mucho más reducido, pero igual éramos muchos. Ujú. Y, y cuando estaban anunciando a los de la primera, los primeros que salían, o sea, los primeros que quedaban para la segunda etapa, yo decía, bueno, o sea, no lo hice tan mal, yo creo que sí o sea, estaba tranquila, pero igual decía, bueno, o sea, si no se arma, pues al menos lo hice, estaba tranquila en eso. Y estaba mi familia, estaban escuchando, y ya anuncian, y sí quedó. Y yo, ok, va bien, ¿verdad? No, sí se puede hacer. Y entonces empiezan a decir a los otros, pero yo no los había escuchado porque eran grupos pequeñitos, o sea, eran 10 personas por cada grupo, y de cada grupo sacaban 3. Entonces yo Ok. dije, bueno, o sea, vamos a ver qué tal.
al siguiente día era la otra parte, la siguiente en la que iban a sacar a más personas, ¿verdad? Y sacar a los ganadores. Y entonces ahí sí escuchabas a todos, te echabas todos los discursos y empiezan a hablar y yo dije, no, o sea, estos son demasiado Hasta aquí buenos, o llegué. sea, sí, yo así de, no, o sea, no sé si me tocó no sé qué me pasó, pero dije, estos chavos son muy, muy buenos. Y luego había chavos de 23, 24 años que en sus discursos hablaban acerca de sus hijos, hablaban acerca de su familia y yo, de sus carreras, de cómo sus carreras podían defender el tema que estaban hablando y yo así de, ¿qué está pasando? O sea, gente realmente muy preparada, gente uh, con un talento increíble, con habilidades muy padres. Y, pero lo disfruté muchísimo. O sea, a mí me encanta todo esto. Entonces dije, bueno, o sea, ya estoy aquí, lo voy a disfrutar, ¿verdad? O sea, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Yo sé que puedo hacerlo y lo voy a hacer lo mejor. Uh, dije, no siento que sea la más capaz del mundo, pero no se trata de mí, ¿verdad? O sea, no se trata de lo que yo pueda hacer. Y, y entonces pasan todos, pasan los de la otra categoría. Y recuerdo que yo estaba segurísima de que me iba a ganar. O sea, yo dije, no, o sea, estuvo chida la experiencia, me gustó mucho, aprendí mucho, pero no, o sea, no va a pasar. Ya te habías mentalizado. Sí, no, yo estaba, y la verdad es que estaba muy tranquila con eso, por el hecho de esto que yo ya me había mentalizado, a que estaba ahí para aprender, a que estaba ahí para una nueva experiencia. Y incluso durante la primera etapa, mis papás me grabaron la reacción de cuando ganamos, y ya en la segunda no los dejé. Les dije, no, o sea, ¿para qué van a grabar mi cara de decepción? O sea, nomás van a ver yo con mi cara de que no hay yo qué hacer. Y, y ya, o sea, estábamos, ya cuando dicen que gané, estaba así, yo así de que, ¿yo? ¿En serio? Y, y fue toda una experiencia, o sea, fue increíble todo el proceso. Estuvo lleno de dudas, de momentos en los que ya estaba segura de que me iba a echar para atrás, pero fue muy, muy padre esa experiencia y aprendí mucho, conocí gente muy, muy padre también durante eso y me encantó. No, pues se escucha como una experiencia alucinante, porque uno podría decir, pues tal vez es algo sencillo, ¿no? Tal vez de gente que ya conocen, en las coaliciones puede de pronto escoger así, pero como ven, y yo creo que es un gran ejemplo también de saber aprovechar las oportunidades y de lanzarse, aunque uno no esté completamente seguro, pero perder ese temor a fallar, ¿no? O sea, perder ese temor a fallar y querer sacar, sí, dar la excelencia, sacar lo mejor que se puede de la experiencia, pero sin ese temor a fallar, que muchas veces nos limita a poder aprovechar oportunidades como estas, ¿no? Y que tantas oportunidades habremos nosotros dejado en el camino. Para los que nos están escuchando, para los que le están volviendo a ver el video, póngase pensando cuántas cosas de pronto habrán dejado en el camino simplemente porque dijeron, no, yo no estoy tan preparado como los demás, o yo de pronto, no sé, tienes miedo, finalmente es un temor a fallar, ¿no? Pero me parece una experiencia, un testimonio también, ¿no? O sea, increíble de todo lo del proceso. Pero bueno, nos ponemos en la posición de que ya, confirmada, vas a ser vocera a los 16 años, ¿no? Te va a tocar ir a otro país, te va a tocar ir, porque no estamos tan cerca que digamos, ¿ah? ¿De qué parte de México eres? Yo soy de Durango, soy del centro más hacia el norte. Ok, entonces aún todavía un poquito más lejitos, un poco más lejos hacia el norte. Entonces, definitivamente debe haber sido toda una experiencia, ¿no? Cuéntanos cómo es que te estuviste preparando para poder viajar a Lima y cómo fue la experiencia de viajar a Lima. Bueno, la verdad es que eso sí, el, el tiempo de cuando gané el concurso a ir a Perú, no sé si me pasó de noche o eran los nervios o... La verdad es que no pasó nada fuera de lo común. No sé, gano y me dicen, bueno, te esperamos en Perú en octubre y ahí vas a ser vocera. Y yo, ok, eso es todo, ok.
Y me dijeron, bueno, no, o sea, no te estreses, vamos a hacer un plan, vamos a darte tu discurso. Los discursos se tienen que pasar a la OEA, entonces el Congreso lo hace. Y yo dije, bueno, o sea, está bien. Ellos me dijeron, no te preocupes, o sea, relájate y ya cuando se vaya acercando más, pues lo vemos. Y, y entonces ya pasa y yo creo que hasta en finales de septiembre fue cuando me cayó el 20 de ya, o sea, ya va a pasar, ya está aquí a la vuelta de la esquina. Teníamos los boletos, tenía el discurso, teníamos el hotel, teníamos todo el viaje. Y yo dije, esto sí está pasando, o sea, de verdad, sí, sí se está haciendo. Y, y fue el prepararme fue muy intenso las últimas semanas. O sea, fue leer el discurso, aprender acerca de la OEA. Yo no sabía mucho de la OEA, o sea, sabía que era un organismo, pero no sabía tanto, no sabía la información, no sabía muchas cosas. Investigar un poco, tratar de controlar los nervios, tratar de pensar en, pues, en qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, etcétera. Pero en realidad es que nadie te prepara para hasta que estás en ese lugar. O Es sea, cierto. realmente estar en esos lugares puedes imaginarte mil cosas, puedes pensar mil veces cómo va a ser, puedes leer, puedes investigar, puedes todo, pero nada va a ser hasta como cuando ya estás ahí, cuando ya estás ahí enfrente de ellos y ya está pasando. Entonces, la verdad es que ese tiempo entre que gané y que ya fue, me lo tomé con mucha paz. Estaba muy tranquila. Sí estaba nerviosa, de repente me llegaba así de que voy a ir a la web y qué voy a hacer. Pero, pero sí me lo tomé muy tranquila. Tuve mucho apoyo de mis amigos, de mi familia, que estaban emocionados, que me alentaban, que me trataban de ayudar a calmar los nervios. Entonces fue un tiempo muy, muy bonito. Fueron de julio a octubre, sí, inicios de julio a octubre. Entonces, pues sí fue un tiempo más bien como de procesar y de tratar de estar lo más tranquila, ¿verdad? Porque lo que se venía pues iba a estar intenso. Sí, ¿y cuáles fueron las expectativas que tuviste? Tal vez porque ya en esa época, mientras más ibas conociendo de qué trataba el organismo de los Estados Americanos, ¿no? Cuando ibas investigando un poco más, ya se acercaba la fecha, ¿qué expectativas te formaste de cómo sería el evento y tu participación en él? Pues yo en la escuela había participado en modelos de las Naciones Unidas. Yo Son también. modelos de debate, sí, en los que aprendes acerca de debatir, de oratoria, de esto y del otro. Entonces, pues mi mente luego asoció las dos cosas, ¿verdad? Dijo, bueno, o sea, un organismo tipo Claro. ONU, un modelo de las Naciones Unidas, pues no deben ser muy diferentes, ¿verdad? O sea, vamos para lo mismo. Y, o sea, esa fue como la única expectativa, porque no me podía hacer una imagen de cómo iba a ser. O sea, ni siquiera me podía imaginar a mí diciendo el discurso. Lo leía. Mi amiga con la que fui, que fue la vocera del año pasado, me ayudaba y como ella ya tenía la experiencia, me contaba acerca para tener una idea. Pero yo no lograba como plasmar esa imagen en mi cabeza y yo decía, bueno, es que realmente no sé cómo va a ser, o sea, no me imagino el lugar, no me imagino cómo va a ser, no me imagino el ambiente. Y esa fue, o sea, más bien como la única idea que tenía era esa, un modelo de las Naciones Unidas en el que hablabas. Eso fue así lo más cercano que mi mente logró así como conectar. Yo creo que también por lo mismo de los nervios, traté de no pensarlo tanto, traté de como estar lo más calmada posible. Sí, no vamos a pensar en eso hasta que estemos ahí, ¿ok? Vamos a evitar Y eso un poco. es una estrategia súper válida. Yo también lo hubiera hecho. Y la verdad, yo también hice MUN, ¿no? Modelo de Naciones Unidas en el colegio. Y me da risa porque cuando yo comienzo a tratar de entender cómo funciona, a ver, también existen los SIMOEA, las simulaciones de pues la OEA, ¿no? Que es la misma dinámica de simular que estás representando a un país como diplomático, pero específicamente en la OEA. Yo nunca había participado de eso, pero dije, debe ser similar. Debe ser la misma dinámica, ¿no? Así que yo hubiera pensado lo mismo, me pareció curioso. Pero entonces, ya,
llegaste a Lima, por ahí vi una pregunta, no sé si la puedes responder rápido. Vi una pregunta, alguien estaba preguntando si es que te gustaba el ceviche, si llegaste a probar y te gustó el ceviche. Tengo, tengo que confesar, Uy, la comida es un poco diferente, pero a mí no me gusta el pescado. No, yo soy muy mala para el pescado. Y sí, cuando llegamos nos dijeron, no, estos son los platos que tienen que probar. Y cuando nos dijeron ceviche, mi amiga, mi mamá, mi hermana y yo fue así de, no, por favor, pescado, no. Y mi papá ama el ceviche, creo que él sí lo probó, no recuerdo, tendré que preguntarle si lo probó, pero ok, ahí sí les fallé, no pude, lo está bien. intenté. Está bien y te perdonamos, acá no juzgamos. Bueno, en todo caso, llegas y por lo que tengo entendido, la primera fecha del encuentro de la OEA, que eran pues durante toda la semana se desarrollan las sesiones, se comienza a trabajar en los documentos finales, etcétera, pero uno de los primeros momentos, y lo entiendo también porque busca que de pronto tener ese insight, ¿no? Las opiniones de la misma sociedad civil antes de ponerse a trabajar en todos esos documentos, es precisamente la fecha donde hablan todos los voceros de las diferentes y diversas coaliciones, porque hay un montón, o sea, de verdad sí, eso sí, sí me vine a enterar con algunos amigos que tuvimos un tiempo de compartir, porque yo no pude ir a la conferencia, pero tuve amigos que sí pudieron ir a la conferencia y ellos como nos contaron cómo fue la dinámica, ¿no? Pero en esa fecha ya, la primera fecha de la intervención de sociedad civil, donde te tocó participar. Cuéntanos, escríbenos un poquito cómo se desarrolló esa sesión o esos paneles y cómo fue el momento en que tú diste finalmente el discurso. Sí, bueno, yo recuerdo que la noche antes fue cuando me cayó el 20 así fuerte y yo dije que ya, o sea, ya estamos aquí, ya va a pasar, o sea, y dije, o sea, wow, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Yo sabía mi discurso, conocía lo que iba a decir, ya me habían dado instrucciones de parte de mi coalición y yo dije, bueno, o sea, ya, vamos a ver. Y el ambiente en la OEA es un ambiente pesado, la verdad. O sea, como cualquier organismo de este tipo, son ambientes pesados por la carga que lleva. O sea, son decisiones que no afectan a una persona, que no afectan a 10 personas, o sea, afectan a países enteros, afectan a un continente, o sea, es un ambiente pesado. Aparte, por las diferencias que hay. Uh En -huh. todo diálogo se necesita que haya diferencias para que se convierta en un diálogo, ¿verdad? O sea, necesita haber Claro. una postura de un lado y una postura de otro. Entonces, al existir esto, el ambiente es bastante pesado, es difícil estar ahí. Y, y yo, o sea, yo estaba ahí, el ambiente se sentía así bastante, pues sí, pesado, se sentía así que había pues diferencias, había decisiones importantes que se iban a tomar. Todos sabíamos lo que iba a pasar ahí, todos sabíamos de los conflictos que existían, todos sabíamos de la gente que estaba ahí. Entonces, era, era esa parte y entramos y vimos todo y era, pues sí, era un lugar bastante grande. Y yo con mi coalición fuimos de los primeros en llegar. Y recuerdo que había muchas sillas y dije, todo va a estar lleno de gente en un rato. No puede ser. Y, y bueno, o sea, yo tengo 16 años y muchos de ellos no era la primera vez que iban a la OEA, de los que iban con nosotros y de los demás. Uh -huh. Entonces ellos no estaban impresionados por lo que estaba pasando, tal vez ya conocían, pero yo estaba Eso así, sí. sí, yo estaba así de, ¿qué está pasando? O sea, que está increíble, ¿verdad? El lugar está increíble. Eso. Y, y como, bueno, o sea, yo sabía que era algo importante lo que estaba haciendo, pero cuando empezaron a llegar personas y pedirme una foto o un video o hacerme una entrevista y yo, ok, o sea, estoy entendiendo de qué se trata. Ay, a mí las cámaras me ponen tan nerviosa y bueno, ahí se me quitó, ¿verdad? Ya con ellos. Y, iban pasando todos representando a su coalición, decían su discurso. Había un reloj enorme con tus 3 minutos, así que, porque algo de la OEA es que son 3 minutos y ya, o sea, te pasaste, te Puntual. cortan.
Sí, y yo estaba muy nerviosa, dije, no me vayan a cortar porque es muy importante lo que voy a decir, no quiero que me corten. Claro. Y, pero también el reloj te imponía muchísimo, ¿verdad? O sea, lo veías así, iba bajando y tú, corre, 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 corre. Pero entonces, a mucha gente no le gustan estos espacios de la OEA, etcétera. Y a mí, pues sí me gustaba, ¿verdad? Y escuchar todas las opiniones, pues siempre, a veces es difícil cuando tú tienes una opinión y otra gente tiene una diferente, ¿verdad? Pero realmente es mucho aprendizaje, o sea, es darte cuenta del mundo en el que estás viviendo. O sea, eso es lo que esos lugares hacen, o sea, expandes tu mente, tu mentalidad a un nivel impresionante, o sea, porque ya no estás pensando en tus cuatro paredes, en tu estado, en tu país, sino que estás viendo a muchos. Claro. Y escuchábamos a la primera línea y era, bueno, o sea, cuando hay diferentes opiniones, muchas veces nos es difícil escuchar a la que es opuesta a la nosotros. Pero algo que a mí me impresiona y que yo siempre a todos, o sea, pues se los hago notar mucho, es el poder defender algo que crees. E incluso si no es lo mismo que yo creo, el poder defender algo que tú crees es algo que siempre van a necesitar. Y eso es lo que tenías Correcto. ahí, o sea, era gente de todos ámbitos defendiendo algo en lo que creían. Y podías notar que lo creían, o sea, podías notar que era algo La que iban a convicción. defender a capa y espada. Sí, Mm. entonces pasamos, nos tocó, íbamos cambiando, porque pues era una mesa con ciertas sillas, y cuando me toca, yo estaba, y me estaba temblando, estaba así toda nerviosa, y yo tratando de repetir todo en mi mente, y pues los micrófonos que no se escuchaba, y escuchabas a la gente atrás hablando, murmurando, escuchabas a las personas que estaban hablando, veías la cara de los embajadores, y era todo al mismo tiempo y era así de que veo a los embajadores, veo mi discurso, escucho lo que están diciendo, escucho a la otra persona. Y, pero recuerdo algo que me dijeron que se me quedó muy grabado. No sé si fue para ayudarme o para ponerme más nerviosa. Una mujer se acercó y me dijo, son 3 minutos que van a cambiar tu vida. Y, y ya, o sea, lo que pase después, o sea, va a pasar. Entonces yo dije, bueno, o sea, tienes razón. La mayoría jamás van a hacer esto en su vida. Tengo la oportunidad, ya estoy aquí. Son 3 minutos nada más y tengo el resto de mi vida para hacer otras cosas. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Y de verdad, el sentimiento al terminar fue, nunca había estado tan satisfecha con nada que hubiera hecho, no por el cómo lo haya hecho, sino por el saber que hice lo mismo que a los otros. Yo estaba diciendo que, wow, que increíble, Mm. que pude defender en lo que yo estaba diciendo, o sea, pude hablar, tal vez muchos de esos embajadores ni siquiera me estaban prestando atención, tal vez ellos andaban en su rollo, pero no se trataba de eso, se trataba de decir lo que yo pensaba, de decir lo que estaba representando, porque pues éramos representantes, y fue increíble esa parte, o sea, es una mentalidad nueva después de eso, tu mente cambia, tu vista de las cosas cambia, ves todo desde una nueva perspectiva, y eso es lo más increíble de todo eso. Me encanta muchísimo esas últimas reflexiones. De hecho, creo que es una experiencia increíble cuando uno comienza a hablar y como digamos, alzar su voz frente a las cosas que uno busca defender, frente a cosas que considera incorrecta, ¿no? Cuando tú comienzas a alzar tu voz sin temor, es una experiencia alucinante y te cambia, ¿no? Realmente, incluso cuando lo hacemos por redes sociales, se requiere mucha valentía también hacerlo, ¿no? No es por tomarlo así algo tan sencillo, ¿no? Simplemente tienes que ser una persona que bacán, tiene buenas habilidades blandas, se desenvuelve bien, como que hablando en oratoria o frente a la cámara, así en redes sociales. No, o sea, realmente uno se pone en riesgo cuando defiendes tu postura, cuando defiendes la verdad, que de hecho ambas creo estamos en el mismo lado en ese sentido, y precisamente quisiera que nos comentes un poco qué es lo que tú compartiste en el discurso, o sea, cuáles fueron las ideas que tú dijiste, esto sí o sí
tengo que decirlo, esto es lo que yo quiero defender. Sí, bueno, mi coalición me encantó. La coalición que nos dieron fue a la historia, pero realmente no pudo haber ido más alineada a lo que yo creo. Mi coalición se llamaba Progreso por la Sociedad y lo que yo hablaba era acerca de cómo los jóvenes somos el progreso de la sociedad, que son indispensables para que nuestras sociedades puedan mejorar. Y, y muchas veces como jóvenes pensamos que esos lugares no son para nosotros, ¿verdad? Decimos, bueno, o sea, ya cuando seamos grandes, alguien va a tomar ese lugar, o sea, alguien se va a hacer cargo, pero no yo, ¿verdad? O sea, cualquier otro menos yo. Y es algo que vi súper, súper claro ahí en la OEA. Había muchísima gente, pero los jóvenes adolescentes, los menores de 20, se contaban con los dedos de la mano. O sea, con una mano y me sobran. Era, era realmente impresionante. Y yo decía, ¿cómo es posible que en este lugar se está definiendo el futuro de nuestros países, el futuro de nuestros continentes, lo que se va a hacer y no hay jóvenes? ¿Cómo es posible que no estamos aquí si se trata de nuestro futuro, verdad? Se trata de lo que va a pasar con nosotros. Yo respeto muchísimo todas las causas. Yo creo que el respeto es básico para todo. Y claro, o sea, cuando se trata de opiniones, yo tal vez tenía una muy diferente a la de ellos, pero mi enfoque era en necesitamos participar para saber las opiniones, necesitamos que nos dejen estar aquí para poder decirles lo que pensamos. Tal vez no vamos a pensar igual, lo mejor es que no pensemos igual, ahí es donde entra el debate y la comunicación. Pero ¿qué se trata? Sino que están pasando muchas cosas en el mundo, hay pobreza, hay desnutrición, hay cambio climático, hay temas importantes que se tratan de nosotros y no se están hablando. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados en otras cosas. ¿Por qué? Porque los jóvenes que vemos esto, los activistas que piensan en estas cosas que son reales, que necesitamos resolver, no están aquí. ¿Por qué? Porque piensan que no se les va a dar el lugar. Porque muchas veces los adultos han tomado esos lugares y nos han dejado a nosotros un poquito afuera, ¿verdad? Así que, bueno, ustedes para acá, ustedes háganse poquito, déjenos arreglarlo, ¿verdad? Y eso es lo que, o sea, siempre ha sido mi mayor defensa. Incluso empezó todo con jóvenes de Iniciativa Ciudadana acá en México. Es poder decir, somos jóvenes, somos chavos, tal vez sí, tal vez muchos no crean que podemos hacerlo, pero podemos hacer las cosas. O sea, podemos decir lo que creemos y lo vamos a defender también a capa y espada, tanto como un adulto de 50 años, como una mamá con sus hijos, como un abogado. ¿Por qué? Porque se trata de nuestro mundo, se trata del mundo en el que vamos a vivir, ¿verdad? Y esa siempre ha sido mi mayor defensa, es decir, los jóvenes conocen los verdaderos problemas, no problemas tal vez superficiales, sino los verdaderos problemas, los que nos afectan, los que afectan a las personas a nuestro alrededor, nosotros los conocemos y sabemos, tenemos ideas para resolverlos. Queremos estar aquí, queremos participar, ¿verdad? Y esa es mi mayor causa, o sea, eso es mi aliento porque es lo que yo he vivido. He visto cómo los jóvenes no les apasionan estas cosas, he visto cómo los adultos muchas veces nos ven así pequeños o se ven muy imponentes. No, o sea, ¿cómo voy a poder ir contra ellos? O sea, me pasó en el concurso. Veía gente grande y decía, no, o sea, ya, aquí quedé. O sea, estoy muy chica para esto. Pero es esa parte, ¿verdad? O sea, poder decir, sí soy joven, sí, tal vez estoy chico, pero puedo hacer algo y quiero hacer algo, ¿verdad? Y quiero que me dejen hacerlo, quiero que me dejen participar. Eso está increíble, la verdad. Es un gran ejemplo de cómo nosotros tenemos que tomar esas oportunidades y no va a haber nadie que lo haga por nosotros. Realmente, y me gustó también como que lo mencionabas, o sea, finalmente se está hablando del futuro de nuestras naciones, pero en algún momento este futuro se va a volver nuestro presente y es mucho mejor si nosotros desde ya, desde tan temprana edad, ¿no? Podemos comenzar a involucrarnos. Ya sea que nosotros no seamos los que tomen las decisiones, sí podemos ser aquellos que presionen para que se tomen las decisiones, sí podemos ser aquellos que se continúan formando para llegar más preparados a ese momento en el que tal vez sí nos toque tomar esas posiciones de decisión, de autoridad dentro de nuestras naciones y comenzar porque creo que algo es muy llamativo
trabajar en el sector privado, no sé cómo será en México, pero aquí en Perú es muy llamativo y es lo que más se inculca, ¿no? Como que trabajar en el sector privado, mente empresarial, en ese sentido, ¿no? Pero muy poco se inculca también esta idea de que también podemos ser servidores públicos y es súper necesario porque ¿a dónde rayos, o sea, qué va qué va a ser de nuestro país? Ya sea Perú, ya sea México, si no tenemos cómo hacer ese recambio generacional con nuestros servidores públicos, ¿no? ¿Quién va a entrar? Y yo sí considero que es súper importante que como jóvenes comencemos a entender ese rol que nosotros tenemos en la sociedad. Y vaya a ser que quieras hacer política partidaria, que me parece muy importante, pero hay muchas otras formas también de hacer política en el sentido de ser influyente en la sociedad y ser ese agente de cambio, ¿no? Entonces, yo por eso estaba también muy interesada en que tú puedas contar toda la experiencia que viviste, cómo empezó de todas esas dudas de no sé si puedo, no sé si quiero, pero finalmente llegaste y bueno, creo que las expectativas fueron cumplidas y fueron aún superadas de cómo fue toda la experiencia ahí. Y para ti, ¿qué significa esto ahora? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos a dar luego de haber tenido esta experiencia? Bueno, algo que es algo que me han preguntado mucho desde que volví y es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué vas a hacer? Uh-huh. Y recuerdo que cuando volví me golpeó el decir, o sea, ya, o sea, hice algo increíble y, o ¿Cómo lo sea, supero? sí, sí, o sea, ¿cómo se mejora esto, verdad? Y algo que es increíble y que a mí me ha animado mucho es que solo puedes ir avanzando, o sea, solo puedes mejorar de ahora en adelante, o sea, lo que hagas siempre tiene que ser mejor. Y, y hay algo que siempre ha estado muy, muy profundo en mi corazón y es algo que yo sé, o sea, que también es parte de los propósitos y muchos de mis amigos, mi familia lo sabe y es que mi meta es la ONU. Mi meta es llegar a ese lugar. Y yo nunca me imaginé, cuando yo había dicho lo de la ONU hace años, hace 3 años, bueno, no, en 2020, hace 2 años. Y, y nunca me imaginé que para llegar ahí primero iba a pasar por la OEA. O sea, mi mente jamás se imaginó eso. Pero son pasos y son cosas que vas haciendo. Y, y tras volver, al ver esas cosas, al ver lo que está pasando, al investigar siquiera, tu mente cambia, tu mentalidad cambia y te das cuenta de que hay mucho por hacer, desde donde estás, desde lo que te gusta, desde lo que tal vez no te gusta, pero que sabes que también se tiene que hacer. Y ahí es donde te das cuenta de que cada acción cuenta, ¿verdad? Cada pequeña cosa que va pasando contribuye a un caso mayor, ¿verdad? Contribuye a algo más grande. Tuve la experiencia, me encantó, sé que vienen cosas aún más grandes, me estoy preparando, sigo aprendiendo. Hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que quiero aprender y, y sé que va a llegar en su momento. Sé que lo que a mí me toca es prepararme, sé que lo que yo tengo que hacer es esperar, es prepararme, es tratar de abrir puertas y las puertas se han abierto. Yo jamás busqué llegar a la OEA, ni siquiera sabía que podían entrar sociedad civil, pero Yo tampoco. es, y todas las cosas cuentan y son pequeñas acciones y pues sí, es increíble ver cómo todo se va acomodando y cómo todo va contribuyendo al mismo fin. Y sé que vienen cosas aún más increíbles. No sé qué sean, ya no me preocupo por eso, ya trato de no pensar en eso, porque tanto pienso menos, entonces, pero sé que va a ser increíble y pues confío en eso. Concuerdo, y me ha pasado cosas similares que en algún momento en mi vida yo he dicho, ok, este es el hito más importante, yo de aquí ya, yo ya me voy tranquila, Señor, llévame, ya está. Pero porque realmente uno dice, no, no sé si va a haber algo más grande, algo que pueda superar, ¿no? Pero en mi experiencia personal realmente ha sido el Señor que ha abierto estas puertas y que se ha encargado de realmente guiar mi camino y eventualmente siempre hay algo más grande. O sea, como tú dices, siempre uno continúa avanzando mientras uno tenga esa convicción y tenga su meta clara y sepa que, bueno, en todo caso,
que hay una meta más grande también de las cosas que podemos hacer en este mundo, ¿no? Y finalmente tal vez es eso lo que realmente como llena y te impulsa a continuar pese a que vayan a haber muchos momentos de duda en ti mismo o duda de lo que está sucediendo, finalmente tú sigues avanzando, ¿no? Es una confianza mucho mayor, que creo que yo se la recomiendo a todos, a cualquier persona, esa confianza que Dios te puede dar, especialmente en en espacios como estos y estos caminos de emprender, ¿no? Dentro de la diplomacia, ya sea en la OEA o en la ONU. Para ya ir cerrando, ¿qué consejos finales tú le podrías dar o palabras de ánimo le podrías dar a estos jóvenes que también de pronto dicen, yo quisiera algún día ir a la ONU, quisiera algún día poder tener una oportunidad de hablar ante tantas personas, pero se ven como que, no sé, están a su celular y están como, no creo, eso es imposible. ¿Qué palabras finales de ánimo o consejos les podrías dar? Sé que muchas veces esos lugares se sienten muy solitarios para los jóvenes y son lugares muy impositorios. Te imponen muchísimo y te llenan muchas veces de miedo y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿En qué momento? Pero realmente esos lugares fueron diseñados para los jóvenes. Esos lugares fueron pensados para que las nuevas generaciones puedan hablar en ellos, para que puedan tomar las decisiones. Ese lugar fue creado para ti que te interesa la política, fue creado para ti que te preocupa tu sociedad, fue creado para ti que dices, me gusta debatir, o para ti que dices, es que yo creo en esto y quiero defenderlo. Y, y todo es trabajo duro. Y realmente es lo que decía, yo soy fiel creyente de que todo contribuye. Cada pequeño cosa te va a hacer llegar a esos lugares. Incluso sin saberlo. Yo participé en 4 modelos de las Naciones Unidas antes de llegar a la OEA. Y me encantaban. Y yo sin siquiera saberlo, eso me estaba preparando para ese momento. Y realmente es esa parte de decir, esto fue creado para mí, esto fue creado para que yo pueda decir lo que piensa. O sea, esos lugares no fueron creados para que los adultos tomen las decisiones, fue creado para que los jóvenes puedan decir lo que piensan y pelear por su futuro, por lo que ellos creen. Y es eso, no dudes de ti mismo, no dudes de lo que Dios puede hacer a través de tu vida, no dudes de hasta qué tan lejos puedes llegar. Y si te gusta, prepárate, investiga, lee, uh, trata de estar lo más empapado que puedas de todo esto, porque realmente es un mundo difícil, es un mundo que requiere de mucha valentía, como decía, pero es el lugar en el que debemos estar, es el lugar al que debemos anhelar todos llegar, incluso si no te gusta la política, se trata de nuestro futuro. Y es esa parte de confiar en ti y de creer que esos lugares van a ser para nosotros, para los jóvenes, y que vamos a poder hacerlo, ¿verdad? O sea, confiar que tienes todas las capacidades para hacerlo. Así que ya la escucharon, no duden, no, o mejor dicho, regresen al mapa de su vida la posibilidad de apuntar a estos lugares. Y como lo decías, no necesariamente porque quieras hacer política partidaria, etcétera, pero porque sabes que tienes un mensaje que decir y en estos lugares se necesita dar esos mensajes, porque si no, ¿cómo se van a enterar que tú tienes algo diferente que decir o tú tienes algo que defender, ¿no? Y eso, que cada vez más, desde súper chiquitos, adolescentes, hasta jóvenes, adultos, etcétera, todo joven tiene que apuntar a eso. Bien coincido. Hay 2 preguntas y sí de pronto las puedes responder puntuales. La primera es de Ronald, un amigo, de hecho, que, bueno, él vive en Piura, él es de Perú también, así que él también estuvo yendo a la OEA, él pudo participar bueno, diferentes sesiones, probablemente incluso te escuchó, porque la pregunta es la siguiente. Noemí, en tu discurso de tu coalición, ¿a qué te refieres con que actualmente hay una creciente involución? Porque dice que le gustó la idea. Bueno, nuestras sociedades actualmente estamos viviendo situaciones muy difíciles y todos los conocemos, de todos los ámbitos, económicos, sociales, salud, morales, etc. Y todas estas situaciones son importantes, lo sabemos.
Pero muchas veces nuestros gobernantes, las personas que toman las decisiones, creen que hay temas más importantes que otros. Y hay temas que muchas veces no deberían ser tomados de la manera en la que han sido tomados. Hay temas sumamente importantes, dígase cambio climático, dígase pobreza, dígase enfermedades, que no han sido tocados. En estos organismos no se habla de ellos. Enfermedades que matan a miles de personas al año en nuestros países, en otros continentes, nunca se han hablado, nunca se han discutido o ni siquiera se ha creado un plan para combatirlos. El tema de pobreza y de desnutrición en México es un tema sumamente difícil por cómo viven nuestras sociedades y nunca se ha hablado de eso. Nunca se ha hablado de cómo realmente estamos viviendo. Y en este proceso estamos en una involución. ¿Qué significa? Que vamos en retroceso, que en vez de ir avanzando hacia una mejor sociedad en donde somos mejores, en las que nuestras personas viven mejor, nuestra economía es mejor, nuestros trabajos son mejores, vamos retrocediendo. ¿Y por qué es? Porque se le ha dado mucha importancia al tema que no hay que darle y a los temas que realmente importan, que están afectándonos y que van a acabar con nosotros en algún momento, no se les está dando la importancia que realmente tienen. Y si se dan cuenta, en estos temas que son tan importantes y que deberíamos hablar con tanto esmero, siempre, la mayoría de las veces, son los jóvenes los que son los activistas de estas causas. Y muchas veces no los escuchamos. Activistas del cambio climático, la mayoría son jóvenes. Activistas de enfermedades, jóvenes. Activistas de desnutrición o por ejemplo, desnutrición, por ejemplo, en niños, que es un caso muy difícil, son jóvenes. Y no se les ha escuchado y esto ha hecho que nuestras sociedades vayan hacia atrás. Nos ha llevado a tiempos prehistóricos, como vivíamos hace miles de años cuando debimos haber mejorado. Esta es la idea a la que nos referimos con involución. Genial. Y la otra pregunta vendría a ser de Octavio, otro amigo también de una voz diferente, otra voz diferente también. ¿Desde qué edad ya se pueden involucrar en esos lugares? Bueno, el concurso es de 14 a 24, pero como les decía, todo contribuye. Prepararte entre más joven seas es mejor. Pero también si dices, no, es que yo ya tengo, no sé, 24 o 25, va a la misma. Es nuestra responsabilidad, es nuestro derecho y es lo que tenemos que hacer. Yo siempre digo que entre más pequeños sean, es mejor. ¿Por qué? Porque es más fácil afianzarse en esto, ¿verdad? Entre más joven eres, más chico, esto se va a quedar más impregnado de ti. Buenísimo. Bueno, esto vendría a ser todas las preguntas que tenemos en esta primera oportunidad. Espero que para más adelante podamos seguir conversando. Igual tal vez cuando vayas a la ONU también te entrevistamos para saber tu experiencia. Ha sido un gran ejemplo. Espero que ustedes también lo tomen como un gran ejemplo para saber que esos lugares necesitan las voces de los jóvenes, aun si tu voz es diferente a lo que tú podrías imaginar que muchos van a decir o que la mayoría, tal vez la mayoría, que uno cree, no dicen redes sociales, etc. Tú tienes que ir aún así a marcar la diferencia, ser valiente para defender la postura que tú tienes, ser audaz en ese sentido y tomar esas oportunidades, que el temor nunca te limite tampoco de imaginar hasta qué punto puedes llegar, ¿no? Que eso ha sido todo por la entrevista del día de hoy, el segundo episodio de Conversaciones Diferentes hablando sobre jóvenes en la OEA. Igual, como sé que algunos lo van a ver en YouTube, pueden suscribirse, activar su campanita de notificación, seguirnos en todas las redes de Una Voz Diferente y Noemí, coméntanos dónde te podemos seguir. Bueno, en Instagram está mi cuenta, noemar06. Y igual, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aporte que pueda hacer, siempre estoy disponible para cualquiera que quiera participar en esto. Buenísimo. Listo, nos vamos y sigamos siendo una voz diferente. ¡Chao!